Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy tenemos un tema súper interesante y lleno de glamour, y estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de regalos, pero no cualquier tipo de regalos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la talentosísima actriz turca, Demet Özdemir, y vamos a descubrir cuál es el regalo más caro que ha recibido. ¿Tienen curiosidad? Yo también. A todos nos encanta un buen chisme, ¿verdad? Y en el mundo de las celebridades, siempre hay algo fascinante que descubrir. Demet Özdemir, para los que no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus increíbles actuaciones en series como Erkenci Pájaro Soñador, Doğdu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y la más reciente, Farah, Mi Nombre es Farah. Además de su talento, Demet es conocida por su estilo impecable, su carisma y su belleza natural. Y como suele suceder con las estrellas, siempre hay un halo de misterio alrededor de sus vidas, y por eso, este tema es tan atractivo. Así que prepárense porque vamos a desentrañar el misterio de este regalo especial. ¿Quién se lo habrá dado? ¿Qué será? Ya quiero saber. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las noticias de celebridades, los chismes, las curiosidades y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo. Y por supuesto, denle me gusta a este vídeo si les parece interesante. Eso me motiva mucho a seguir creando contenido para ustedes. Bien. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Cuál es el regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido? Para encontrar la respuesta, tendremos que hacer un poco de investigación, ¿verdad? Y como buenos detectives del mundo del entretenimiento, vamos a analizar diferentes fuentes, entrevistas y noticias para llegar a la verdad. En el mundo de las celebridades, los regalos son a menudo símbolos de afecto, admiración y por supuesto, de estatus. Los regalos pueden variar desde cosas sencillas y significativas hasta objetos de lujo impresionantes que dejan a todos boquiabiertos. El valor de estos regalos a menudo trasciende el valor monetario, representando un gesto de amor, gratitud o simplemente una muestra de la generosidad y el poder adquisitivo de quien los otorga. En el caso de Demet Özdemir, sabemos que ha tenido una vida sentimental bastante pública, especialmente en los últimos años. Ha tenido relaciones sentimentales con varios hombres, algunos de ellos también muy conocidos en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, es de esperar que en esas relaciones haya habido regalos. La cultura turca en general es conocida por su generosidad y su gusto por el detalle, y esto se acentúa aún más en el contexto de las relaciones románticas y el mundo del espectáculo. Los regalos, en este sentido, se convierten en una forma de expresión y de demostrar el afecto. Sin embargo, antes de revelar el regalo más caro, creo que es importante hablar un poco de los tipos de regalos que suelen recibir las celebridades. Y créanme, son variados. Es un mundo fascinante, lleno de sorpresas y detalles que a menudo nos escapan a los ojos del público. Por lo general, los regalos para las celebridades pueden ser de diferentes categorías. Tenemos los regalos promocionales, que son aquellos que las marcas les envían con la esperanza de que los usen y promocionen sus productos. Estos pueden ser desde ropa y accesorios hasta productos de belleza y tecnología. Este tipo de regalos, aunque pueden ser costosos, suelen tener un valor más estratégico para las marcas que un valor sentimental para la celebridad. Son una forma de publicidad y aunque la calidad de los productos sea alta, su propósito principal es la promoción de la marca. Luego están los regalos de los fans. Los fans, siempre ingeniosos y dedicados, suelen enviar a sus ídolos regalos hechos a mano, cartas, fotos y a veces incluso objetos más costosos. Estos regalos, aunque pueden no ser los más caros en términos monetarios, son los que más valor emocional tienen, ya que representan el cariño, la admiración y el apoyo incondicional de los seguidores. Son un reflejo de la conexión especial que se crea entre la celebridad y su público. Y por último, tenemos los regalos de parejas y amigos. Estos regalos suelen ser más personales y reflejan los gustos y preferencias de la persona que los recibe. Aquí es donde entran los regalos más costosos, ya que pueden ser joyas, coches, viajes, obras de arte y todo tipo de lujos.
Estos regalos son, en muchos casos, una declaración de amor, de afecto o de amistad, y su valor no solo reside en su precio, sino en el significado que tienen para quien los recibe. Son una forma de celebrar la relación y de crear recuerdos inolvidables. En el caso de Demet Özdemir, sabemos que ha tenido varias relaciones sentimentales que han generado bastante expectación en los medios. Por lo tanto, es muy probable que haya recibido regalos costosos de sus parejas. La presión mediática y la exposición pública a menudo intensifican la atención sobre estos regalos, convirtiéndolos en temas de conversación y especulación. Uno de los momentos más comentados en la vida sentimental de Demet fue su matrimonio con Ozan Koç, un reconocido cantante y compositor turco. La boda fue espectacular, llena de glamour y detalles lujosos. Aunque no tenemos detalles específicos sobre todos los regalos que recibieron, es seguro decir que hubo algunos regalos muy especiales y valiosos. Las bodas de las celebridades suelen ser eventos llenos de opulencia, donde los regalos son parte integral de la celebración. Es importante recordar que a menudo, las celebridades prefieren mantener la privacidad sobre sus regalos, especialmente cuando se trata de regalos de valor. La discreción, en estos casos, es clave. Sin embargo, la curiosidad de los medios y de los fans siempre es grande. La prensa del corazón y las redes sociales son fuentes inagotables de información, y los detalles sobre los regalos de las celebridades siempre generan interés y debate. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido? Después de investigar y analizar diversas fuentes, podemos especular con una alta probabilidad que el regalo más caro que ha recibido Demet Özdemir probablemente esté relacionado con su boda o alguna de las relaciones más importantes en su vida. Por ejemplo, podría ser una joya exquisita, como un collar de diamantes, un reloj de lujo o incluso un coche deportivo de alta gama. Las joyas, en particular, son regalos muy comunes entre las celebridades, y su valor puede ser astronómico. Los diamantes, las piedras preciosas y el oro son símbolos de estatus y de riqueza, y suelen ser regalos muy apreciados. Los coches deportivos, por otro lado, representan una pasión por la velocidad y el lujo, y suelen ser regalos muy populares entre los hombres. Si nos enfocamos en la boda con Ozan Koç, es muy probable que el regalo más caro fuera algo que la pareja eligió conjuntamente, tal vez un nuevo hogar o una obra de arte significativa que simbolice su unión. O tal vez un viaje de ensueño. Un nuevo hogar, por ejemplo, es un símbolo de estabilidad y de futuro en pareja, y su valor puede ser considerable. Una obra de arte, por otro lado, es una inversión y una forma de expresar el gusto y la personalidad de la pareja. Los viajes, por último, son una forma de crear recuerdos inolvidables y de celebrar el amor. Sin embargo, hasta el momento, no hay información oficial que revele el valor exacto o los detalles específicos del regalo más caro que Demet Özdemir ha recibido. La información que tenemos es especulativa, basada en el contexto de su vida y en los patrones típicos de regalos que reciben las celebridades. La falta de información oficial es, en parte, lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Los medios y los fans siempre están buscando pistas, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser interpretado como un indicio de lo que pudo haber sido. Lo que sí sabemos es que Demet es una mujer con un gusto impecable y que aprecia los detalles. Y seguramente cualquier regalo que haya recibido, más allá de su valor económico, tiene un valor sentimental muy importante para ella. El gusto por la moda, el arte y el diseño son evidentes en su estilo personal, y esto sugiere que apreciaría los regalos que reflejen sus intereses y sus pasiones. La autenticidad y la originalidad son valores importantes para ella, y esto se refleja en la forma en que se relaciona con sus fans y con el mundo. Aunque no tengamos la cifra exacta del regalo más caro, sí podemos decir que, independientemente de su precio, los regalos que Demet Özdemir recibe son una muestra del cariño, la admiración y el respeto que la gente siente por ella. La generosidad y el afecto son valores importantes en la sociedad turca, y esto se refleja en la forma en que las celebridades son tratadas por sus fans y por sus parejas. Los regalos, en este sentido, son una forma de demostrar el cariño y la admiración. En resumen, el misterio del regalo más caro de Demet Özdemir sigue sin ser completamente resuelto, pero hemos explorado las posibilidades y hemos analizado el contexto en el que este regalo pudo haber sido recibido. La investigación, en este caso, es un proceso continuo, y cualquier nueva información podría cambiar nuestra perspectiva. La búsqueda de la verdad es lo que nos impulsa a seguir investigando y a seguir aprendiendo.
Consideremos ahora algunas posibles especulaciones, basadas en el contexto de la vida de Demet y en las tendencias de regalos entre las celebridades. Joyas de alta gama como mencionamos antes, las joyas son un regalo común entre las celebridades. Un collar de diamantes excepcionales, un brazalete con piedras preciosas únicas o un anillo de compromiso con un diamante de talla especial serían opciones plausibles. El valor de estas joyas podría oscilar entre cientos de miles y millones de dólares, dependiendo de la calidad de las piedras y el diseño. Estas piezas no solo son accesorios de moda, sino también inversiones que pueden conservar su valor a lo largo del tiempo. Relojes de lujo Los relojes de marcas prestigiosas como Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet son regalos muy apreciados. Un reloj de edición limitada, con incrustaciones de diamantes o con un diseño exclusivo, podría ser el regalo más caro que Demet haya recibido. El valor de estos relojes puede aumentar significativamente con el tiempo, convirtiéndolos en objetos de colección. Obras de arte La adquisición de obras de arte es una tendencia creciente entre las celebridades. Un cuadro de un artista reconocido, una escultura de un escultor famoso o una pieza de arte contemporáneo podrían ser regalos de alto valor. Estas obras de arte no solo decoran el hogar, sino que también son una inversión y una forma de expresar el gusto personal. Vehículos de lujo Un coche deportivo de alta gama, un SUV de lujo o incluso un coche clásico restaurado podrían ser regalos costosos. Las celebridades a menudo tienen una pasión por los coches, y un vehículo de lujo es una forma de demostrar su éxito y su estatus. Experiencias exclusivas Además de los objetos materiales, las experiencias exclusivas también pueden ser regalos muy valiosos. Un viaje a un destino exótico, una semana en un yate de lujo, una entrada a un evento privado o una cena en un restaurante con estrellas Michelin podrían ser regalos memorables. Estas experiencias crean recuerdos inolvidables y ofrecen una oportunidad para disfrutar de la vida al máximo. El papel de las marcas y los patrocinios Es importante también considerar el papel de las marcas y los patrocinios en el mundo de los regalos para las celebridades. Demet Özdemir, como figura pública con gran influencia, es una embajadora de varias marcas. Esto significa que recibe productos y servicios de forma gratuita o con grandes descuentos. Aunque estos regalos no siempre son monetariamente los más caros, tienen un valor significativo en términos de promoción y visibilidad. Las marcas buscan asociarse con celebridades para llegar a un público más amplio, y los regalos son una parte fundamental de esta relación. El valor sentimental vs el valor económico Es fundamental recordar que el valor más importante de un regalo no siempre es su precio. Para Demet, como para cualquier persona, el valor sentimental de un regalo puede ser mucho mayor que su valor económico. Un regalo hecho a mano por un fan, una carta escrita con cariño, o un objeto que tenga un significado especial para ella pueden ser mucho más valiosos que cualquier objeto de lujo. Los regalos son una forma de expresar afecto, gratitud y admiración, y su significado personal es lo que realmente importa. La importancia de la privacidad Las celebridades a menudo se esfuerzan por mantener su privacidad, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales y sus regalos. Respetar esta privacidad es fundamental, y es importante recordar que no siempre tendremos acceso a toda la información. La especulación y la curiosidad son naturales, pero debemos ser conscientes de los límites y evitar invadir la vida privada de las personas. La influencia de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel crucial en la vida de las celebridades y en la forma en que se perciben sus regalos. Las fotos, los vídeos y las publicaciones en Instagram, Twitter y otras plataformas son una ventana a su vida, y los regalos a menudo se comparten con el público. Esto crea una mayor expectación y debate sobre el valor y el significado de los regalos. Sin embargo, también es importante ser críticos con la información que se comparte en las redes sociales y no dar por sentado todo lo que vemos. La boda con Oğuzhan Koç, un vistazo al glamour turco La boda de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç fue un evento que capturó la atención de toda Turquía y de sus seguidores internacionales. La ceremonia, celebrada en una lujosa locación, fue una exhibición de glamour, elegancia y romanticismo.
Los detalles, desde el vestido de novia hasta la decoración, fueron cuidadosamente seleccionados para crear una atmósfera inolvidable. Aunque no se han revelado públicamente los detalles de todos los regalos recibidos, es seguro que la pareja fue agasajada con objetos valiosos y significativos. Es probable que los regalos de la boda hayan incluido joyas, obras de arte, viajes y otras experiencias de lujo. *** El legado de Demet Özdemir, talento y carisma ***. Más allá de los regalos, Demet Özdemir ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su talento, su carisma y su belleza natural la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su trabajo en series como Erkenci Doğduğun Kaderindir y Adnfara ha sido aclamado por la crítica y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Demet es una inspiración para muchas personas, y su éxito es un testimonio de su dedicación, su esfuerzo y su pasión por su trabajo. *** La búsqueda continua de la verdad ***. La investigación sobre el regalo más caro de Demet Özdemir es un proceso en constante evolución. La información disponible es limitada, y siempre hay nuevos detalles por descubrir. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans siempre están buscando pistas, y cualquier nueva información podría cambiar nuestra perspectiva. La búsqueda de la verdad es lo que nos impulsa a seguir investigando y a seguir aprendiendo sobre la vida de las celebridades. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño viaje al mundo del glamour y de los regalos en la vida de Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que investigáramos más a fondo este tema? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y especulaciones. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el regalo más caro que recibió Demet? Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayudaría muchísimo. Y ahora me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.